Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, vamos a intentar de sorprenderle en alguna perspectiva de la ciudad relacionada con el patrimonio y la tradición. Y hoy vamos a conseguirlo seguro, porque muchos de ustedes no conocen de lo que vamos a hablar en profundidad. Algunos sí, y yo me alegro de que cada vez seamos más. Pero especialmente hay que darle las gracias a personas individuales que a lo largo de la historia han ido sumando. Y por eso precisamente vamos a empezar a hablar de un personaje que no está relacionado en esta faceta que hoy le contaremos, pero sí fue protagonista incluso de muchas escenas que al final hemos conocido. Ya lo irán conociendo a lo largo del programa de hoy. Vamos a empezar con el personaje. Ahí tienen a Antonio Baena Gómez, que fue precisamente el presidente, el primero, el fundador de la agrupación de cofradía, unido con otros cofrades, en el año 1921. Y a partir de ahí, la Semana Santa empezó a tener una proyección turística y propagandística. Anteriormente había algunos retazos, pero podemos decir que en este año 1921, hace ya más de 90 años, fue cuando se asentó. Bueno, pues vamos a ir precisamente al enclave donde se movía Antonio Baena Gómez. Postales, fotografías nos van a ayudar a esto, y precisamente el programa de hoy va a ir de eso y relacionado con la Semana Santa. Observen ahí, enmarcada en rojo, la antigua iglesia de la Merced. Esta fotografía está tomada desde la plazuela Santa María. Ven ahí también en el rectángulo amarillo, pues el obelisco de la propia plaza, que lo tenemos hoy en día todavía con nosotros. Dentro de la iglesia de la Merced vamos a ver precisamente fotografías y postales de la sangre, que podemos ver incluso el templo. Hoy en día ya, les digo, templo desaparecido, y que le iremos desgranando, y como figura, como elemento de hilo conductor nos puede servir el propio Antonio Baena. A partir de ahí las publicaciones, los actos y demás, pues eran necesarios. Ven ahí distintos tronos preparados para salir, incluso si observan bien a la derecha se ve al Cristo de los Gitanos, que está también preparado en el interior del templo. Estamos hablando de unas fechas que podrían ser perfectamente estas, a 15 días vista de la Semana Santa, e incluso la cofradía saliendo, protagonista también de otras de las postales y fotografías de la época. Bueno, pues vamos a ver ahora una imagen que fue la que marcó el devenir de este templo. En el año 1931, en el mes de mayo, pues tenemos la desgracia de perder gran parte del patrimonio local en cuanto a religiosidad se refiere, y por supuesto a Semana Santa, y ahí ven ese momento que también fue capturado. Y vamos a continuación a ver qué pasó con ese edificio. Ahí lo tienen, enmarcado en rojo se ve ya la iglesia, y esa iglesia que en su momento fue muy activa empezó a no tener vida y a tener una vida distinta. Se ocupó el solar, saben ustedes que se hacían incluso obras de teatro en el interior, hasta que se derribó en el año 1960 porque fue vendida por el obispado. Que mientras tanto pues quedó de esta forma, pues que se podía ver prácticamente el cielo, y nos podemos acercar a ese deterioro que tuvo durante bastantes décadas. Después se construyó el edificio actual, pero recuerden que está restaurado y por eso en esa imagen lo ven de una forma distinta. Ahora lo vamos a ver tal y como está hoy en día, que es así y que asemeja un poco a los edificios de la plaza, y no es tan chocante como en su momento se hizo en los años 60. La anécdota nos vamos ahora. Y le hablábamos de Antonio Baena, y precisamente ahí ven esa nevada del año 54, en concreto del 3 de febrero del 54, y la curiosidad está ahí. No, la curiosidad la vamos a ver a continuación. Vamos a marcarle ciertos puntos de interés. Ahí ven la iglesia de la Merced, también ven el obelisco en amarillo, y en azul, en la parte izquierda, ven algo. Pero algo que hay ahí que todavía está, y vamos a verlo ahora en pantalla. Tienen ABG, año 1920. Fíjense el personaje como quería proyectar, porque esas son las iniciales de Antonio Baena Gómez. Ahí están también reflejadas, y son detalles que si salen del túnel del Alcazaba lo ven, y más de uno se sorprenderá, y alguna vez posiblemente lo han podido comprobar, y ¿qué será aquello? ¿Qué será aquello? ¿No? Pues era
prácticamente un emblema para hacerse autopropaganda, publicidad, era uno de esos prohombres de la ciudad. Pero él también buscó una serie de perspectivas que gracias a esa proyección de la Semana Santa se puede decir que se acercaron muchísimos a hacer fotografías, a editar postales, y a partir de ahí, en estos 90 años, es mucho el tesoro que se ha ido hilvanando. Si no se llega a conseguir un concepto como el que en los años 20 arrancó, posiblemente a día de hoy tendríamos mucha menos documentación, mucho menos interés, y la Semana Santa no sería lo que es y lo que significa para la ciudad. Por cierto, que saludamos antes de continuar a todos aquellos que nos ven, tanto en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid y por internet en los 5 continentes. Sabemos que también nos ven en muchos puntos de España y desde aquí le mandamos un caluroso saludo. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida para que todo el mundo vaya conformando esa proyección que hoy le queremos mostrar. Vamos a tener con nosotros a dos coleccionistas que además se dedican también a la investigación, a buscar el porqué de las cosas y que en los últimos años nos hemos ido enterando, gracias a ellos, de temas que pensábamos que eran de otra forma o que simplemente se desconocían. A la vuelta de publicidad lo vemos. Dicen los mayores que con el cole empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900-848-000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. Pues le vamos a presentar ya directamente a nuestro invitado de hoy porque vamos a aprender muchísimo y a partir de ese momento seguro que más de ustedes tienen más curiosidad por aprender. Les presento, están con nosotros aquí justamente a mi lado Aldo Durán y allí enfrente Cecilio Rodríguez. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, Antonio. Bien. Tenéis la suerte ya de conoceros previamente, Sí. Pero esto es algo que tenemos que seguir profundizando, ¿no? El conocimiento, las redes sociales ayudan a esto, ¿no? A que os conozcáis y demás, pues tenéis ahí la misma afición prácticamente, pero por vías separadas, ¿no? Sí, se puso además en contacto conmigo a través de la página web y después bueno, hemos coincidido en algún acto, además contigo también en el Archicofre de la Inspiración. Y bueno, íbamos quedando para otras veces para poner en común ideas. Bueno, Aldo Durán, los que son cofrades, pues les recomendamos que sigan esa página web y los que no lo son que se sumen, ¿no? Esa página web no solo Alameda, que quiere mostrar la Semana Santa de un prisma totalmente distinto y sobre todo indagando en puntos insospechados, ¿no? Sí, bueno, intento siempre evitar lo que son, bueno, típico, a lo mejor lo que siempre se conoce, las leyendas de la Semana Santa, y centrarme a lo mejor en historias que son más desconocidas o que han pasado más desapercibidas y siempre dando no solamente una serie de datos históricos que lo podrían hacer un poco más aburridas, sino para intentar captar, digamos, la atención de la gente que se acerca a la página y contar eso, historias también, metiéndole un poco de alma a esas historias, porque claro, fueron protagonizadas por personas, cofrades, que vivieron en la ciudad, en otras circunstancias distintas a las que nosotros estamos actualmente, y sobre todo eso, la finalidad de divulgar la historia de la Semana Santa, ¿no? Claro, y Cecilio, que tuvimos la gran suerte de tener el año pasado una obra esperada también en Málaga y solidaria a un mismo tiempo, porque recopilar todas las postales no es fácil y especialmente editar un libro menos, pero si encima esa tarea repercute solidariamente en los más necesitados, mejor que mejor. El libro, si quieres cogerlo, sí. El libro es este que tenemos aquí y que sigue vendiéndose para obras de caridad, ¿no? Sí, esto se donó la cantidad de más de 250 libros a varias cofradías, Dulce Nombre, Pollinica, Piedad, Esperanza, Expiración, Humildad, y bueno, ellos son los que están recopilando el dinero íntegramente del libro para obras sociales. Para obras sociales. Bueno, sí. Pues si tienen esa oportunidad, sepan que este libro, que está lleno de postales, también ayuda muchísimo a los demás y eso
es bueno. Llevar las cosas a papel, Aldo, tú que estás en el sector de Internet, es algo costoso, ¿no? Sí, sí, sí. Llevarlo a papel se echa para atrás más de uno, siempre, Sí. siempre. Bueno, pues para eso también nos ha ayudado Internet. Vamos a empezar, si les parece, por la página web de No Solo Alameda y que Aldo nos vaya narrando lo que estamos viendo en pantalla, especialmente con fotografía que hemos extraído de la misma, para que todo el mundo se pueda posicionar. Vamos a recordar el dominio, ¿cuál es? Nosoloalameda.es. .es. Nos encontramos documentos como este. ¿Qué es exactamente? Sí, ese es el anuncio en prensa de la proyección de lo que es la primera filmación de la Semana Santa de Málaga, que hasta ahora se tiene noticia. La primera vez que filmaron la Semana Santa de Málaga fue en el año 1926, y ese era el anuncio en prensa, y bueno, se filmó las procesiones en calle Granada, también la misa de privilegio. ¿En calle Granada? ¿En qué punto de calle Granada? En calle Granada exactamente el punto no se delimita, pero lo que sí es cierto, la única cofradía que no, digamos, se grabó o se rodó en calle Granada fue La Esperanza, que se grabó en el puente de Tetuán, de vuelta en la mañana ya del Viernes Santo. Sí, porque la madrugada había pasado, La Esperanza ya en Sí, esa filmación entra de día, ¿no? Sí, entraba de día. Es más, no sé si se ve bien la fotografía del centro donde se ve al Nazareno del Paso. Al Moreno es una parte de lo que se veía en la película, que es precisamente cruzando el puente de Tetuán. Encontrar documentos de este tipo, ¿cuál es el proceso? Pues, hombre, es complicado. Este en concreto fue gracias a nuestro amigo Paco Herrera, que me lo hizo llegar, pero claro, el documento suelto, ¿no? Lo que es la página del periódico suelto. Después hay que empezar a indagar, bueno, pues la fecha de donde se iba a poner la proyección de la película, también mirar la prensa de ese año de la Semana Santa y estar viendo los detalles, pues claro, no era antiguamente, incluso los años 20 un poco más, no era como hoy día de que, bueno, pues antes de Semana Santa ya hay especiales en toda la prensa, sino claro, eran a lo mejor noticias sueltas que había que ir indagando y claro, y era un poco más complicado. Vamos a ver la siguiente imagen en pantalla y la describimos también con respecto a lo mismo. Humillación y perdón, precisamente el grupo escultórico que estrenó en el año 1926, fue una de las grandes novedades de ese año, donde se rodó la primera película de la Semana Santa. La Cofradía de la Estrella. De la Estrella, sí. Además se estrenó el grupo escultórico, se cambió la escena representada, porque hasta ese momento era el Cristo atado a la columna, lo que se representaba, y se incorporó el grupo y bueno, y también se ve el trono de Benítez Oliver, que es el mismo actual, evidentemente con las consabidas reformas y la ampliación que sufrió en años posteriores, pero llamó mucho la atención, sobre todo porque representaba un cambio iconográfico a lo que habían presentado en el año justo anterior, ¿no? Horas de dedicación para esto mismo que nos está contando, Irbaná, las dos fotografías, me imagino que muchas, ¿no? Unas cuantas, porque claro, que resulta que la fuente hay que tener, digamos, como premisa que no te puedes fiar de ninguna fuente, ¿no? Eso es así. Buena premisa. Hay que siempre preguntarte, bueno, ¿y por qué, no? Incluso partiendo de la propia obra del padre Jourdain, que digamos la base de la historia de las cofradías, ahí mismo él mismo deja muchas cuestiones en blanco, ¿no? Entonces hay que cogía con alfileres, ¿no? Ahí está. Entonces siempre hay que intentar contrastar. Oye, ¿por qué nos enseña ahora la Malagueta, el barrio de la Malagueta en sí y la Fuente de las Tres Gracias? Porque ahí fue donde se proyectó la película. ¿Ahí? Ahí se proyectó la película en un mes de agosto, un 6 de agosto del año 1926. A la fresquita, ¿no? Sí, ya por la noche, creo que era en torno a las 10:30 de la noche, ya había pasado un poquito el calor. Y claro, y se proyectó la película muda, pero claro, para crear ambiente, en pleno mes de agosto, pues llevaban su banda de cornetas y tambores, e incluso saeta de la Niña de los Peines. Anda. Venía en la prensa, y es más, además es curioso porque se anunciaba ya los días previos, como para arengar a la gente para que fuera a ver la proyección. Se decía que poder ver las suntuosas procesiones sin tener que aguantar las largas esperas y estar de pie y aguantar las bullas de la gente, ¿no? Claro. Y fue todo un acontecimiento, la verdad. Pues vamos a seguir. Primero vamos a tratar con algo, después lo haremos con Cecilio, porque merece la pena de tratar. Tenemos tiempo suficiente para que todo el mundo pueda disfrutar y mucho. ¿Qué imagen tenemos en pantalla? Esa es la primera imagen de María Santísima de la Amargura. Por aquel entonces aún Nuestra Señora de los Dolores
Esta, digamos, la utilizo en la página para ilustrar lo que es la Semana Santa de 1851, que es la más antigua de las que por ahora le he dedicado en la web, y era la titular de la Hermandad del Santo Cristo de Zamarrilla, que se cree que esa imagen provenía del convento de la Trinidad, y es más, en ese mismo año 1851 marcó los acontecimientos de la Cuaresma con la celebración del sextenario en el convento, y salía de la ermita, la trasladaban al convento de la Trinidad, y incluso se decía en la prensa eso, que con mucha afluencia de público, que hasta tuvo que detener el párroco tuvo que detener el sermón por el gran ajetreo, el gran jolgorio que había de la gran asistencia que tenía, o sea que tenía que tener cierta devoción, ¿no? Mientras no os calléis no sigo, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues vamos a continuar viendo algunas más. La Soledad de Santo Domingo. Probablemente la cofradía... Bien, y has dicho bien, la Soledad de Santo Domingo. Sí. Porque ahora, en este año 2015, celebraremos el centenario de la fusión de la Congregación de Cristo de la Buena Muerte con la Soledad de Santo Domingo. Eso es. La Hermandad de la Cofradía de Santo Domingo es de las más importantes que ha podido haber en la historia de la Semana Santa de Málaga. Y precisamente en ese año 1851 se decía que iba acompañada de cerca de 500 penitentes, o sea que para aquella época, incluso hoy, es una cantidad importante, y era sobre todo porque marca y representa la inclusión o la integración de la burguesía en las cofradías malagueñas, que supuso una cierta revitalización, o al menos suponer el que no desapareciera. Claro. Y en esta era la que representa esa integración de la burguesía, ¿no? Cecilio, cuando estamos hablando de documentar una postal igual, tenemos la ocasión de tener muchas dudas, mucha incertidumbre, también mucho desasosiego, pero el día que se dice eureka, ¿no? Ese día... Sí, claro, lo primero hay que tener paciencia, tener afición, porque realmente, la investigación, como bien ha dicho Aldo, te lleva a que tienes que intentar documentarla en el mayor máximo de fuentes, ¿no? Pero el problema es que no las hay. Y cuando las hay, incluso hay propios errores de época y confusiones, y además es bastante limitado. Pero cuando ya encuentras algo, pues realmente una satisfacción personal, ¿no? Claro. Muy importante para uno. Y aprendiendo lo uno de lo otro, ¿no? En eso me ha Claro. ayudado también Internet bastante, ¿no? Claro, eso nos ha ayudado. Yo a Aldo lo conocí precisamente preguntando cuando vi su página, y preguntándole, haciendo una pregunta porque quería investigar una cosa de expiración, y bueno, y él me dijo, pues mira, pues esto es así o no, o está mal documentado, está bien, y al final lo que se trata es de intentar tener la historia más real posible. Claro. Y además tenemos una Semana Santa, Aldo, tan viva que nos da muy poco tiempo a que tratemos el pasado, ¿no? Siempre estamos con el presente y con lo que va a venir, pero tratar el pasado en muy pocas ocasiones se da, ¿no? Y además también que en nuestro caso en Málaga tenemos el lastre de la gran pérdida de documentación que hubo, ¿no? Con los sucesos de 31, no solamente las imágenes, que digamos fue lo más grave, o el patrimonio, ¿no? Las propias iglesias y tal, pero es que se perdió muchísima documentación. Entonces, lo bueno que sí tenemos en Málaga, aparte, bueno, nosotros como aficionados, pues tenemos unos grandes historiadores, Jiménez Guerrero, Andrés Camino, Juan Antonio Sánchez López, que gracias a ellos, digamos... Elías de Mateo, que no se nos escape ninguno. Sí, bueno... todos, entre otros. y claro, y la verdad que es que gracias a ellos se ha podido completar, digamos, o continuar la labor que hizo el padre Jordén, que digamos es la base, ¿no? Es la base. Ahí teníamos siempre hay que mencionarlo cuando llega a estos momentos, ¿no? Jesús Castellano, que era un pozo de sabiduría en sí, pero que también había profundizado muchísimo en encontrar elementos, bueno, que le voy a contar, si empezó a hilvanar puntos de interés para los propios Dolores del Puente, ¿no? Es una realidad que hoy en día vivimos. Vamos a seguir viendo imágenes de No Solo Alameda, pueden consultarla en esa página web, recordamos el dominio nosoloalameda.es. La catedral. La catedral que, bueno, en el siglo XIX, en torno al año que estábamos comentando, en 1851, por ejemplo, pues era el núcleo central de las procesiones, ¿no? Era el núcleo central. Sí, era la motivación de la estación de penitencia. Las cofradías iban a la catedral. Sí. Que esto es algo que parece que hemos incorporado en los últimos años y tenemos que incidir, ¿no? Que lo que ha habido ha sido más bien una pausa, ¿no? Eso es. Muchas veces también hay falsos mitos, ¿no? Que se crean y que se destruyen fácilmente mirando años atrás, ¿no? Hay muchas cosas que se cree que son importadas y no, es que el objetivo era
entrar en la catedral. Por decirlo más claro, que las que van a la catedral no son muy sevillanas. Eso es, Bien. eso es. Es más, Está bien. Soledad de Santo Domingo tenía el privilegio de entrar la mayor parte de los años por la Puerta de la Encarnación. Eso es. El Nazareno del Paso lo hacía por la Puerta del Sol, algunos años incluso yendo por la Cortina del Muelle, que en aquellos tiempos estaba junto al mar. La escena tendría que ser fascinante. Y en este caso, sobre todo, esta fotografía por el hecho ese, ¿no? De la Puerta de Encarnación, de la posibilidad de que, bueno, alguna vez Ahora, sueñe. ahí todavía ir urbanando con nuestro personaje de hoy, Antonio Baena, que empieza también a promover la Semana Santa, pero también cambia diametralmente el eje, ¿no? Claro. Se lo lleva al recorrido oficial. Claro, crean la Semana Santa como espectáculo, el tema de las sillas y tal, va justo coincidiendo el decaimiento de la entrada de la catedral con el comienzo ya, con la inauguración de Calle Larios, y ya empieza, es la Semana Santa como espectáculo, y ya se pierde la catedral hasta los años 80, digamos, ¿no? En general. Correcto, años 88 casi, los 90, ¿no? Bueno, Santo Cristo de la Salud, que ahora está en el Hospital Noble, está el descendimiento y echando una manilla porque el Santo Cristo, la iglesia propiamente está en obra. ¿Y por qué lo vemos ahora? Porque una de las historias que más me sorprendió, ¿no? El Santo Cristo de la Salud fue el primer titular de una hermandad pasionista. Que muchos a lo mejor se pueden plantear, ¿no? A la hora de revitalizar la devoción por esta imagen. Una hermandad pasionista, primer titular, y además una hermandad pasionista radicada en el convento de la Trinidad, que era también la hermandad del Santo Cristo de la Santísima Trinidad. Y esa imagen, bueno, pues esa cofradía además tuvo una cierta importancia, ¿no? Cambió la vocación, cambió a Cristo de la Columna, y esa hermandad de la Columna pasó, en 2 o 3 años, pasó a lo que fue la parroquia de San Juan, y de esa cofradía nacieron la Puente del Cedrón. Como filiales, ¿no? Como filiales, incluso Dolores de San Juan, aquellos tiempos, todavía en aquel momento Soledad, la vocación de Soledad de San Juan. Y bueno, el Cristo, lo que pasa que eso, que siempre marcado por la coincidencia, el Cristo justo al llegar a San Juan, bueno, pues en la parroquia existía otro Cristo de Azotes, otro Cristo de la Columna, mejor dicho, y pasó a una casa privada, bueno, y a partir de ahí ya pues la historia, La leyenda, ¿no? la Nos leyenda llega, ¿no? que se conoce del Cristo de la Salud. Pero esa hermandad tuvo muchísima importancia, nada que ver con Azote y Columna, que llegó posteriormente del convento San Luis Real ya en el siglo XIX a San Juan, y esa hermandad tuvo, vamos, la creación de 2 hermandades filiales que han llegado hasta hoy, ¿no? San Luis el Real, que se ubicaba en la actual plaza de San Francisco, para que todos los que no estén familiarizados con los términos, pues también se vayan situando. Entonces estamos hablando, el dato más antiguo que tenemos en relación al Santo Cristo, ¿dónde estaría? En 1633, que está el encargo, la escritura del encargo de la hechura de la imagen a José Miquel Alfaro, y ese documento, digamos, lo encontró el padre Jordén también, además en un libro que recomiendo, es difícil de encontrar, pero es Escultores y entalladores malagueños, lo editó en el año 1960, y ahí viene un libro sobre todo para consulta, ¿no? Ahí vienen una serie de documentos, escritura de compraventa y tal. Pues seguimos avanzando, fíjense la cantidad de datos, y aquí tenemos también otra de las joyas malacitanas. Eso es, y gran olvidada, ya afortunadamente en los últimos años no tanto, es Esclavitud Dolorosa. También del Santo Cristo. También del Santo Cristo. Esta fotografía en concreto está hecha por Orueta a principios del siglo XX, en torno a 1913. Orueta, dice tú, siempre que tiene para un programa o para Sí, dos. Orueta tiene un programa para 2, porque además es muy curioso, porque era un amante del arte, ¿no? Una familia bien, de Málaga, como todos conocida, ¿no? Pero era un amante del arte. Incluso nos ha dejado, está en el archivo del CSI, una serie de fotografías del año 1913 que sirvieron para editar su libro sobre la obra de vida y obra de Pedro de Mena, un libro de referencia para estudiar al maestro granadino. Y se da la circunstancia porque era republicano. Es más, incluso pocos meses antes de los sucesos del 31, llegó a Madrid y era director general de Bellas Artes del Gobierno de la República. Y hay una serie de cartas que alguna vez, ya cuando tenga más tiempo, pondré, entre él y Salvador González Anaya, que escribió La vestidura recamada, contándole a Salvador González Anaya todo lo que estaba pasando en Málaga. Entonces, yo me imagino cómo se pudo sentir este hombre, que era todas esas imágenes que había, y sobre todo se sentía fascinación por el Cristo de Mena, pues comunicándole, sabiendo lo que había, estando él incluso en el gobierno de la República, ¿no? Claro, aquí hubo una figura también relacionada con ello, como Vicente Andrade, ¿no? que fue el que salvó gran parte del patrimonio como responsable de la República,
y claro, y aquellos sucesos que eran prácticamente incontrolables, ¿no? Sí. Y lo poco que se pudo salvar, pues incluso la catedral sirvió de, vamos a llamarlo, de caja fuerte, ¿no? Para poder salvaguardar. Y seguimos avanzando porque el programa de hoy se nos quedará cortísimo como siempre, pero merece la pena también que sigamos comentando. Este es el aspecto actual, digamos, de la imagen de esclavitud dolorosa, y esclavitud dolorosa es sobre la titular de una cofradía que surgió como filial de Veracruz en el convento de San Luis Real, que te referías anteriormente, y esta imagen, la verdad que esta hermandad fue muy itinerante porque ha estado en muchas iglesias de Málaga, ha estado en San Felipe Neri, en el Santuario de la Victoria, en Los Mártires, incluso en el convento de las Agustinas, que está en la Plaza de la Constitución, lo que es el pasaje de Chinita, la fachada nos queda. Incluso realizó una salida procesional desde allí, ¿no? Claro. Ahora están los mártires, por si alguno está diciendo, ¿y esta imagen dónde está? Pues los mártires porque el Santo Cristo está en obra. Bueno, pues seguimos avanzando, no me dirán que no es apasionante, y los elementos que pueden comprobar en pantalla son fotografías, postales, grabados, bueno, de todo hay, y porque los coleccionistas privados, como es el caso de las dos personas que tenemos hoy en plató, pues lo difunden. Y eso es importante también, ¿no? El aspecto de la difusión es más que importante. En pantalla. Esta es la que se conoce como angustia de los procuradores, se encuentra en San Agustín, y esta imagen, atribuida a Fernando Ortiz, ya desgraciadamente por las intervenciones que sufrió posteriormente, prácticamente no se parece a cómo figura esta fotografía de aproximadamente los años 40, pero fue la titular de una de las cofradías también más importantes. Es decir, el 31 se perdieron muchas imágenes, pero todavía conservamos ciertas imágenes que fueron titulares de cofradías que marcaron la historia de la Semana Santa, ¿no? Y pasan desapercibidas, ¿no? Y esta incluso es una cofradía que se fundó en torno al siglo XVI. Siglo XVI. El siglo XVI la angustia, y tuvo 5 hermandades filiales, entre ellas Santo Entierro. Y habría que explicar aquello en profundidad, ¿no? Angustia de los procuradores. Sí, sí, porque el colegio de procuradores, digamos, en aquellos tiempos los escribanos, era el representativo, digamos, de esa hermandad, fue la que vitalizó, claro, volvemos a decir lo mismo, ¿no? La entrada de la burguesía, de personajes poderosos, pues fueron los que le dieron. Es más, una de las filiales, que es el Santo Entierro, que era un magnífico catafalco atribuido a Fernando. Que era una hermandad distinta al sepulcro. Al sepulcro, sí, totalmente distinta. Esa era una hermandad donde estaban integrados los artistas, más incluso escultores de renombre de la ciudad de Málaga, que había muchos, estaban integrados en esa misma hermandad, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar viendo sobre todo muchísimas postales, muchísimos elementos. Hemos hecho un repaso interesante, que en estos pocos minutos van resumidas horas y horas y horas de investigación. Y en muchas ocasiones quedaba la investigación ahí, pero la divulgación es básica, es vital. Es decir, que alguien se coloque delante del ordenador y empiece a decir, voy a subir esto para compartirlo. Y en un momento dado, y hay que decirlo también, de una forma anónima, ¿no? Porque al principio eras un anónimo total. Empezaste en Twitter, en Internet y demás, con no solo Alameda, pero nadie te conocía, eras una incógnita. No, nadie. ¿Por qué eso? No, porque pensaba que en realidad lo importante no era decir, bueno, quién era yo, ¿no? Quizá no quitar protagonismo a lo que contaba, que quizá era lo más importante, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, gracias a eso creaste una campaña de incertidumbre fabulosa. Sí. Ya todo el mundo quería seguir a no solo Alameda y conocer quién era, ¿no? Sí, porque además había quinielas de todo tipo, ¿no? Con estas cosas suele pasar. Está bien. Bueno, pues tengo en la mano postales, postales que conseguir una colección de postales de esta completa es muy complicado, y Cecilio lucha, persigue, pero Cecilio de algunas cosas que tiene hasta los estuches. Sí, claro. que esto es curioso, porque estas colecciones de postales, que son maravillosas, son auténticamente maravillosas, ahora le iremos viendo, venían con su estuche, pero todo el mundo no conserva el estuche. Claro, antiguamente como se vendían las postales eran, pues lo que estamos viendo, una especie de acordeón donde venía un número determinado de postales, entre el orden de 10, 15, 20 postales o lo que era la colección completa, ¿no? Entonces es complicado, esas son del 44, de 1944, esta la editó la agrupación de cofradías. Pero mira el detalle, eso de que cueste 5 pesetas... Bueno, eso era en aquel entonces. Ahora ya hay que explicarle más de uno lo que es 5 pesetas, claro, pues ya... Claro.
ya lo ha perdido, pero si le decimos que costaban un duro, pues Algo todavía peor. Sí, sí. ¿Eh? Y lo editaba la agrupación de cofradía, que está aquí precisamente Sí, el escudo. Esa colección está formada por 3 blogs de 18 postales cada una. Tenían también el sentido de la promoción de Málaga, porque en cada acordeón de estas postales, en este caso no, pero no vienen ahí, pero venían 3 postales de la ciudad de Málaga. Estaban más bien enfocadas para el turista. Le vamos a mostrar un frente de procesión, yo creo que singular y curioso. Vamos a verlo porque lo más entendido lo conocen. Aquí arriba. Este de aquí en concreto es una cruz guía, pero una gran cruz de Santiago. Sí. De la Cofradía de Pasión. De Pasión. Sí. Pasión que tuvo una revolución estética, ya a finales del siglo XX, ¿no? En el segundo, o más bien en el último tercio del siglo XX. Podemos decir que es cuando se empieza a cambiar Pasión en cuanto a la estética. Pero observen esas postales que llamaban tantísimo la atención, llenas de fuerza, ¿no? Incluso tenemos aquí una imagen del cautivo, ¿no? Estas postales son del año 44. Con lo cual editada puede ser 43, 42 la fotografía. Eso es, que el cautivo aquí estaba prácticamente estrenándose el lunes santo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a mostrarle más, porque la edita la agrupación de cofradía. Hablábamos de Antonio Baena Gómez, una pretensión. Bueno, lo de la agrupación de cofradía en los inicios, se hacían programas en Madrid incluso, de la Semana Santa de Málaga, donde la agrupación de cofradía en sí era la que los abanderaba, ¿no? ¿Y esta que tenemos aquí? Esa es de 1926, la fotografía puede ser editada en el 1927, una colección azulada, si la abre... Vamos a verla. Azulada, pero buscando que sea azulada, es decir, que no estamos hablando de errores, ni muchísimo menos, ¿no? Se editaban así. Vamos a ver aquí, por ejemplo, precisamente a la Virgen del Mayor Dolor de la Santa Veracruz, es decir, fusionada. Pero en aquella época era como se le conocía. Y vemos ahí que incluso las líneas, las formas han cambiado bastante, ¿no? Eran unos palios mucho más estilizados, más alto, parece así a simple vista, ¿no? Era otra forma. No tiene nada que ver. Si hace un seguimiento desde los inicios hasta lo que fue la desaparición en el año 31, pues ahí aparece la Semana Santa, no tiene absolutamente nada que ver. Estaríamos hablando de lo mismo, lo digo sobre todo para todos aquellos que no han visto estos formatos, que la gran mayoría sí lo habrá visto, incluso hay publicaciones, pero es peculiar lo del estuche, ¿no? Sí. El estuche es llamativo y siempre es algo que se puede aprender, y en el reverso, pues evidentemente es una obsesión de Antonio Baena era el que las cofradías fueran, la Semana Santa malagueña se divulgara fuera de la ciudad. Claro. Incluso libros de la época, de cuando se editan en español, inglés, español, francés, y entonces esta era una manera de atraer por eso turismo. Se hacían las postales, por eso le enseñábamos el reverso, precisamente para que vieran que son postales, que no son fotografías propiamente, una colección fotográfica para que se la lleve usted a su casa, no, sino para que empiece a recortarla y a enviarla. Una magnífica manera de promoción que, bueno, pues que hasta hace muy pocos años ha estado viva. Se puede decir que está viva, pero... final de los 70. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y vamos a seguir contándole más cosas, pero como pueden comprobar, hay muchísimos elementos de interés. Y ahora le vamos a mostrar algo que se vivió en Petit Comité, pero con las puertas abiertas. Pero digo por el número de afluencia. Más de 150 personas llenaron el Salón de Tronos de la Expiración, y Cecilio mostró algo que ni la Expiración conocía. Eso lo vamos a ver después de publicidad, así que quédense con nosotros que volvemos en segundos. Dicen los mayores que con el cole empieza un gran viaje, donde descubriremos que queremos ser de mayor. Del 1 al 31 de marzo ya puedes solicitar plaza en tu centro educativo más próximo. Infórmate en la web o en el teléfono 900-848-000. La educación, el comienzo de todo. Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Le vamos a mostrar una serie de fotografías y la verdad, esta de aquí yo les voy a pedir que presten atención, que presten bastante atención, porque ver algo así en la Semana Santa de Málaga no es usual, ni muchísimo menos. Pero les pido por favor que escuchen a Cecilio, porque llegar al dato del por qué esto es auténtico y el por qué se da en Málaga y el por qué en un momento dado esto se puede conocer, no ha sido nada fácil. Se lo vamos a mostrar y ustedes me dirán, bueno, eso porque usted dice que es Málaga. Bueno, acompañando los balcones y demás y analizándolo, pues indudablemente sí podemos empezar a hablar. Vamos a empezar a verla, ahí la tienen, vamos a evitar todos los reflejos que se puedan evitar. ¿Esto qué es, Cecilio? Bueno, pues esto no lo conocía la aplicación. Eso es lo que yo me pregunté cuando lo vi. Eso... Ay, perdón, que es que lo estoy moviendo y es que tienen... Es tan buena la foto que tiene mucho reflejo. Es indudablemente la que tiene en la mano, es una copia de una fotografía tamaño carnet, que el día que edité mi libro en la agrupación de cofradías hace ahora un año, pues un amigo, Miguel Ángel Entrabasagua, me dijo que tenía una serie de documentos antiguos que quería que viera. La verdad que cuando me lo entregó me quedé un poco pillado porque eran saetas donde se había entretenido alguien en pegar fotografías múltiples sin son ni son. Bueno, pues empecé a despegarla con lo que era gasolina, cuando ya logré... Con gasolina. Sí, porque eso me ha pegado para intentar mantener la revista y mantener la fotografía. Pues dentro de eso me llamó curiosamente la atención esta fotografía. ¿Qué es lo que había con relación a esta fotografía? Pues yo viendo la cantidad de fotos que venían en ese libro pegada de la Cofradía de la Aspiración, pues intuí que podía ser de la cofradía de la Archicofradía de la Aspiración. A través de un amigo coleccionista también, Fernando Faura, pues me puse en contacto con el archivo de la cofradía, nos pasamos por allí, nuevamente realmente nos acogieron divinamente, pero cuando vieron la foto, pues decía que eso no era suyo. ¿Esto cómo va a ser nuestro? Digo, hombre, yo no lo puedo asegurar, pero creo que es vuestro y quiero intentar ver si en el gran archivo que tiene Rafa y Curro y que la Aspiración, el hermano mayor, Miguel, apoyan, pues después de 3 horas trabajando en ese archivo, pues lo teníamos delante un poco. Una fotografía que estaba en el mismo archivo en la pared de un culto, pues aparecía lo que es la tiara y la llave que vemos ahí lo alto. A ver si pudiéramos, no sé si es posible o no, pero vamos a intentarlo al menos, hacer un acercamiento, ya no podemos más, porque si no ya perdemos en calidad, pero obsérvelo bien porque es la tiara y la llave de San Pedro. Efectivamente. Claro. La tiara y la llave de San Pedro, lo alto de un tronito, sí, y que se paseaba en la procesión del miércoles santo. Sí, eso era lo que yo intuía, ¿no? Pero claro, ellos decían que en ese tiempo la cofradía no era pontificia todavía, claro, y que además eso no lo habían visto yo en ningún sitio. Bueno, pues cuando vimos allí lo que es la tiara en un culto con la Virgen de los Dolores, pues me fui a mi casa y seguí investigando. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, pues en la saeta de 1926 venía un artículo que ponía: este año la Cofradía de la Aspiración estrenará un pequeño trono con una tiara y una llave portado por 6 portadores. Ahí fue ya la clave. Entonces ya descubrimos que era la cofradía de la Archicofradía de la Aspiración. No solo eso, sino ya siguiendo en el número importante de fotografías que había, todas tamaño minúsculo, como he dicho, tamaño carnet, descubrimos, nada más existía una fotografía del Cristo de la Aspiración saliendo del Sagrado Corazón en 1935. Vamos a verla porque merece la pena que todos ustedes tengan constancia de ella. Ahí la tienen. Esta es la Virgen de los Dolores en calle Salvago, donde está detrás el Museo Picasso.
El Museo Thyssen. El Museo Thyssen, perdón, el Museo Thyssen. Y claro, investigando de dónde esta foto estaba hecha en unos momentos difíciles. En el 35 al final las cofradías le permitieron salir solo un día, desde el Sagrado Corazón y desde la Victoria. Y está tomada desde el balcón. Y de día le permitieron salir. Claro, por eso de día tiene y esa luz. custodiada. Y ya siguiendo con el tema de la investigación, pues bueno, pues resulta que era la casa del abuelo de Miguel Ángel Entrebasagua, don Ramón Muñoz Luna. Ajá. Y don Ramón Muñoz Luna fue teniente hermano mayor de la cofradía, de la archicofradía de la Aspiración hasta el año 40 y algo, que fallece. Y bueno, esta de la Virgen de los Dolores, está una del Cristo que editaron ellos, se presentó aquel día en la archicofradía y que ellos han editado en su boletín. Pues fíjense lo que da el coleccionismo privado. Vamos a ver postales también, la veíamos antes en los distintos... el nombre correcto sería álbum, no, el de las postales que veíamos en acordeón. ¿Sería álbum? Yo álbum no, yo siempre he hecho un acordeón. Un acordeón, ¿no? O sea, un álbum, bueno, no es lo que... nos quedamos con el término acordeón. Yo para mí más acordeón. Vale, perfecto. Vamos a ver más, como por ejemplo esta que les pongo aquí, para que todos tengan constancia. Volvemos a repetir, son originales. Sí. La fotografía primera que hemos visto es una reproducción para poderla tener en un tamaño mayor, porque si no sería imposible, porque la original es casi un sello, ¿no? Sí, es una fotografía tamaño carnet. Tamaño carnet. Bueno, aquí tenemos algo también que hoy en día podemos estar más o menos acostumbrados, pero se edita en una postal, y cuando se edita en postal es por un motivo, ¿no? Sí, el principal motivo es la divulgación y la comunicación. Y porque es un hecho insólito hasta la fecha quizás, ¿no? Bueno, sí, suele ser a veces. O sea que el resucitado empieza a salir, una procesión nueva en el 21, oye, vamos a editarla en postales, ¿no? Que es titular de la agrupación de cofradías. Por ahí podríamos seguir, porque incluso vemos ahí, ¿de qué fecha es esta? O sea, lo mismo, de la colección de la agrupación de cofradías del año 44. Una época ya de trono de posguerra, que lo vemos ahí claramente, ¿no? Y que cambia totalmente, ¿no? En cuanto a eso. Saben ustedes que el resucitado hasta los años 90 pues procesionó solo, ¿no? Bueno, aspectos que están ahí y que verdaderamente... Vamos a ver también si tenemos posibilidad un vídeo dedicado al libro, porque todo esto está... Bueno, las primeras no de la Aspiración, evidentemente, porque son más recientes, son de este año 2013 finales, 2014. Bueno, lo que son las fotografías inéditas no están. No están. Ahí lo que están en el libro están las postales. Lo que pasa es que lo que se proyectó en lo de la Aspiración, si es el vídeo que te refieres, es un vídeo del 39, un estudio del 39 al 21, de lo que es documentación de la archicofradía. Vamos a seguir viendo más. Por ejemplo, se la pongo por aquí, y así vamos observando distintos aspectos que están ahí en la Semana Santa, que muchos, cuando lo ven, dicen, bueno, esto es increíble que se diera en la época. ¿Qué vemos ahí en concreto, Cecilio? Pues bueno, esa es una postal de Lucien Roixy del año 26, de la que ha enseñado antes, era en plan acordeón de la azulada, y el Cristo de los gitanos, y bueno, pues lo que era en las fechas te tenía que parar todo el mundo, ponerse delante del trono y lanzar la fotografía, ¿no? Una cosa que era, bueno, pues una cosa común en la época. Desde luego. Las postales siguieron llegando y se hizo el color, ¿no? Sí. Y ahí ganamos en calidad, ganamos en plasticidad, ganamos en algo... ¿O seguía la misma línea? Yo para mí, sea en blanco, negro, en color, azulada o tal, siempre ganamos, porque a mí lo que realmente creo que tiene valor es el documento histórico. Pues vamos a ver una en color, si les parece, ahí, algo que, bueno, más de uno ya es que ni lo conoce. Eso es Málaga, aunque es más de uno diga, imposible que eso sea Málaga, eso es donde está. Pues obsérvenlo bien, y la transformación que ha sufrido la ciudad es tanta, la que lo hemos visto precisamente de ver ese cambio. Esa era la esquinita del Paseo Santo Domingo, donde se unía ya con el Paseo de Gimbarda, y ahí casi en el centro de la foto están viendo la antigua capilla de la Virgen de los Dolores y el arranque del puente a la derecha, del puente Santo Domingo, y el muro del río. Y ese es el momento del traslado. Grada natural que servía en la mañana del Jueves Santo para estos traslados. Esto quizá, esta relación, esta postal, la otra la vemos tan lejana, con tan pocas referencias, ¿no? Que, bueno, sí es Málaga, me lo creo, pero no termina de dar el pellizco. Y sin embargo, estas que han desaparecido, estas escenas, dan como más pellizco, ¿no, Aldo? Sí, pasa muchas veces, incluso viendo fotografías de los 80, incluso de los 90, que son auténticos escenarios que se han perdido.
ya no solo eso, en la plaza de Calle Cama hay fotografías de los Dolores de San Juan pasando por lo que hoy es la plaza de Calle Cama, que estaba entre calles, edificios más antiguos, y era una maravilla, pero claro, una lástima se ha perdido. Vamos a ver otra que se perdió, otra instantánea que se perdió, que era el antiguo trono de la Piedad. Sí. También editado en postal. Sí, esta postal es de Beascoa. Y bueno, la he traído por dos curiosidades. Una primera, el presentador del acto de mi libro fue Pepe Lu Ramos, y Eduardo Nieto el que presentó el libro. Y cuando Pepe Lu vio esta postal, lo primero que dijo: mi padre está ahí de cabeza de varal, ¿no? Entonces una cosa curiosa es cuando empieza a descubrir postales, porque empieza a ver familia. Y la otra es, con esto el tema de la investigación, este año la Cofradía de la Piedad, lo voy a decir, porque Javi Torres me ha dado el permiso, va a presentar algo que hemos investigado y que hemos concretado, y ellos lo van a presentar este año como una cosa novedosa de cuando empezó la Piedad por primera vez en el año 29. El año 29. Sí, sí. Bueno, ¿y hasta ahí podemos leer? ¿O? Hasta ahí podemos leer. Vaya, hombre. Sí, es una cosa, bueno, Javi aparte amigo, yo soy hermano de la Piedad, y bueno, y me dijo, a ver si tal, el día que se descubrió la de la expiración, pues me dijo, a ver si ya buscamos algo, y hemos encontrado algo. Lo vamos a respetar porque le he insistido mucho a Javi que lo presente públicamente, si no. Sí. Bueno, y postales también que llaman muchísimo la atención, y seguimos diciendo postales, postales que, como hablábamos antes, los vocablos pues van y vienen. Esto es algo habitual. Hoy en día en Málaga denominamos trono a las andas procesionales, pero incluso en la época se editaba y se colocaba la palabra paso de la Santísima Virgen de los Dolores de la Cofradía de la Expiración. Esto en términos históricos, la palabra trono podemos decir que surge ¿cuándo? La palabra trono, incluso hay elementos que indican y escrituras en el siglo XVII o el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, donde se va utilizando indistintamente paso, trono, andas. Es decir, eso de decir aquí trono siempre ha sido trono, no. Se ha utilizado indistintamente todos esos términos, ¿no? Claro. Incluso hasta ya en esa época, los 60, 70, era paso. Y observen, a mí me llama muchísimo la atención, porque aquí lo que ha querido sacar el fotógrafo y plasmar es el acompañamiento de la Guardia Civil vestida de gala, ¿no? Claro, la imagen principal es la Virgen de los Dolores, claro, pero lo que ha hecho es cómo va acompañando a la Virgen la Guardia Civil. La desplaza y prácticamente podemos decir que son dos postales en una, ¿no? Hace una composición que para la época era poco vista, ¿no? Sí, por supuesto, y además creo que era una de las pocas cofradías que se podía permitir un poquito esto. Y después es curioso cómo van los portadores, se puede ver incluso que va con un cigarro. Bueno, vamos a ver. Es mínimo, pero bueno, en el libro sí se puede, sí se aprecia. Está aquí justamente, se lo señalo para que todos puedan verlo, pero sí, son esto cosas que se ha hablado de la época, tantas veces. De los años 60. Que hoy en día ya podemos decir que está erradicado, pero que en aquella época, pues. Era común. Era común. En los 80. Ahí lo tienen. Bueno, pues esta en concreto del año. Estas son de los años 60. 60. 67, 68. Bueno, muchísimas cosas que podemos mostrarles, muchísimas. Y nosotros, la verdad, de lo que más nos alegramos es que ellos abren su corazón prácticamente, porque abrir su patrimonio personal y mostrarlo, eso es algo que no tiene precio. Y son varios ya los coleccionistas que han pasado por aquí y no queríamos dejar pasar esta fecha de víspera de Semana Santa para hablar de un tema como este, con tanto calado, con tanta profundidad, y que al final se hace ciudad también, pero de una forma soberbia. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer datos y empezamos a darle vida a rincones que quizás no lo tienen. Cuando ustedes pasan por un rincón donde dicen aquí ocurrió esto, a que ya se ve de otra forma, pues eso es precisamente lo que hacen ellos en definitiva, en unir ese hilo conductor donde diversos elementos, como veíamos antes con Aldo, empieza a tomar forma en un artículo en internet, que se puede consultar a 24 horas, que es otra ventaja grandísima, ¿no? Sí, sí, además llega a todos lados y con las redes sociales además intenta llegar a la más gente posible, ¿no? Y les tiene que dedicar muchísimo tiempo diario y restárselo a la familia, imagino, ¿no? Bueno, ahí andamos. La señora y la familia... Una santa. Una santa, ¿no? Cecilio me pasa igual, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que ya las niñas son grandes. Entonces ya es distinto. Son Dice, 33 años casados, ya es diferente. Claro, dice, Aldo lo tiene más complicado. Aldo tiene más las complicado. niñas son grandes y la señora resignada. Sí.
Disfrutáis en definitiva, ¿no? Sí, sí. Sí, mucho. ¿Disfrutáis más con la colección o cuando la hacéis pública? Yo disfruto cuando la gente disfruta. Disfruta cuando la gente disfruta. Sí, y cuando la gente quiere entender o conocer o te pregunta o se interesa, y ves cuando hay cada vez más gente o más, encuentras amigos, compañeros, gente que se suma, que te llama, que te dice, y entre uno y otro, pues bueno, pues sí tenemos pensamiento de crear algo importante realmente con documentación. Como bien has dicho, trasladarla al papel, eso fue una cosa que surgió, odisea, ¿no? Una odisea, y bueno, fue por colaboradores que fueron los que sufragaron el libro. Y bueno, pero hay algo pensado también en relación a esto, y lo importante es sacar todo lo que son nuestro patrimonio, y que cuando se vaya a tirar un edificio, se vaya a cambiar una plaza, Oye, tirar un pues edificio. que automáticamente tengamos en cuenta el valor que tenía, ¿no? Tirarle un edificio. Lo que es. Porque ahí sí Lo que se salía ahí sí últimamente con me la gustaría que comunidad. mostraras el itinerario que se ha editado Venga, con la cofradía, para Archicofradía de la Aspiración, con la Virgen de los Dolores, y realmente eso es una postal de los años 60 de Beascoa. Y bueno, si el trono no es que está encajonado ni se ha quedado en ninguna calle, ahí sí, ahora cuando lo veamos, Vamos a verlo en breve segundo y lo lo tienen. que estamos viendo es Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía de la Aspiración saliendo de la Plaza de San Pedro Vamos a intentar quitarle el brillo un poquito. Ahí lo tiene. en calle Pavía, que daba de calle Pavía a Ancha del Carmen. Esto es lo de romper tulipa en calle Pavía. Claro, es que ahí ya con los balcones ya es que te por encima, ¿no? Claro. Bueno, Eso. pues son detalles que están ahí y que evidentemente marcan la historia de Málaga y, por supuesto, indiscutiblemente la historia de la Semana Santa de Málaga, pero la de Málaga también. Calle Pavía, si no es por las cofradías, seguramente sería una calle que ni recuerdo ya, ¿verdad? Existe todavía el nombre, pero la configuración urbanística ha cambiado, ¿no? Como cambia en tantos sitios, decíamos antes lo de la Mundial, como está cambiando toda esa zona de Hoyos Porteros, Pasillo Atocha, y tanto que hemos hablado y seguiremos hablando sin problema porque la ciudad en sí lo merece. Muchísimas gracias a los dos por la asistencia. A ti. Y vuelvo a decir lo mismo, muchísimas gracias por compartir, que yo sé que esto para muchos pues, se guarda como un secreto familiar que pasa de generación en generación, pero indudablemente ustedes el hacerlo, lo que estáis haciendo es más grande y con más enjundia nuestra ciudad, así que en la parte que nos toca, gracias. Bueno, pues a todos ustedes los emplazo a la próxima, el lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones.